Y seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo. Y alguien que habla y muy claro es el doctor Jorge Escala, abogado y especialista en todos estos temas de lo que es la ideología de género y todo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Y veo que ya tiene su último libro. Tiene escrito más de 17 libros. Impresionante el doctor, con conferencias internacionales. Y ese libro que ha salido hace poquito, ¿no, doctor? Sí, hará una semana más o menos. El título es La ideología de género y como subtítulo es la nueva normalidad. O sea, es una síntesis de todas las investigaciones que vengo haciendo hace años sobre la ideología de género, pero poniéndole el capítulo último todo lo que se ha hecho, digamos, en atención al coronavirus, etcétera, etcétera, cómo se ha utilizado para acelerar la imposición de la ideología de género en el mundo y especialmente en Argentina y España. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, a ver, ¿qué es una ideología primero? Pensemos, Hablamos perfecto, de perfecto. ideología Empecemos con la primera palabra. ¿Qué es ¿Qué es ideología? una ideología? Bueno, la ideología es un cuerpo de ideas cerrado que pretende dar una explicación del universo, de todas las cosas. Entonces, parte de un principio básico falso y después, mediante razonamientos que son perfectamente lógicos, se despliega la ideología hasta las últimas consecuencias. Entonces, voy a poner un ejemplo. El nazismo, creo que todos coincidimos con que es una ideología. Bueno, ¿qué dice la ideología nazi? O sea, un cuerpo de ideas cerrado que parte de un principio básico falso y que pretende dar una explicación de todas las cosas. Entonces, parte de un principio que es el siguiente: la raza alemana es el pueblo superior. Esa es la idea básica del nazismo, ¿no? Bien, entonces, si yo digo la raza alemana es el pueblo superior o es la raza superior, etc., bueno, yo digo esto y podremos discutirlo, puedo estar de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero si yo lo llego a aceptar, ¿qué pasa? Si la raza alemana es la superior, todas las demás razas son inferiores. No hay otra posibilidad lógica. Bien. Pero además son distintamente inferiores. O sea, unas son más inferiores que otras, porque si no habría dos razas nada más, si fueran igualmente inferiores. La raza alemana y el resto del mundo. Si hay muchas razas es porque unas son mucho más inferiores que otras. ¿Qué sería lo lógico para la humanidad? Que esas razas inferiores sean esclavos y trabajen para que la raza alemana pueda brindarle a la humanidad toda su riqueza. Exacto. Bueno, de ahí a los campos de concentración estamos a un paso. Entonces, una ideología es eso, un cuerpo de ideas cerrado que pretende dar una explicación de todas las cosas, que parte de un principio básico falso que no debe ser discutido, sino que simplemente tiene que ser aceptado. Y una vez que es aceptado, acríticamente, o sea, sin razonarlo, yo estoy en la trampa de la ideología de la que no puedo salir mientras no destruyo ese principio básico falso, primero. Y le costó 50 millones de muertos a la humanidad. A la humanidad, efectivamente. Espantoso. Entonces, esto es así, digamos, todas las ideologías tienen este mecanismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se difunden las ideologías? Porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que todo el mundo sea tonto y acepte un principio básico falso sin razonarlo? Bueno, lo que hacen las ideologías es un movimiento de pinzas entre el sistema educativo formal, que es la escuela, universidad, academia, etcétera, etcétera, todo lo que da un título, y el sistema educativo no formal, que son los medios llamados de comunicación, que yo los llamo un medio de propaganda, que son medios que propagan ideas, a cambio de publicidad, digamos, pero en realidad son medios de propaganda. Uno, a la televisión, si yo le hablo a la televisión no me contesta, y en cambio me está escupiendo ideas constantemente. Entonces no es un medio de comunicación, sino que es un medio de propaganda, propaga ideas. Entonces, en la Alemania de Hitler, este señor Hitler tenía el 100% de las escuelas y tenía el 100% de los medios de propaganda. Y además a los chicos cuando terminaban la escuela los mandaba a las juventudes hitlerianas, con lo cual los tenía totalmente adoctrinados las 24 horas del día. Entonces, ¿qué hizo? Con este sistema metió la ideología dentro del pueblo alemán, que la aceptó con algunas, por supuesto, algunas excepciones, que son la gente que terminó el nazismo matándolos. Pero entonces, de esta manera se difunden las ideologías modernamente. Por supuesto, hoy en día, digamos, en Argentina,
y en la mayoría de los países nadie tiene el 100% del sistema educativo formal, siempre hay una escuelas privadas, etc. Y nadie tiene el 100% de los medios de propaganda. Y ahora Pero con el internet se abrió más todavía. se abrió más. Pero hay, de todas maneras, hay una presencia estatal muy fuerte en las escuelas, en el sistema educativo formal, y hay medios de propaganda hegemónicos. O sea, por ejemplo, las 4 o 5 agencias de noticias principales son las que manejan la información en el mundo. La CNN, que transmite noticias las 24 horas, con las agencias informativas grandes son las que manejan la información en el mundo. Entonces, sí, totalmente. 4 o 5 se ponen de acuerdo, o 10 se ponen de acuerdo y ya tienen, si bien no tienen un dominio 100% de los medios de propaganda, tienen el dominio del 70-80%, que es suficiente como para difundir cualquier ideología. De hecho, la ideología de género, los medios hegemónicos de propaganda la difunden a cara descubierta. Hablamos de las redes sociales, que las redes sociales son abiertas entre comillas, hasta cierto punto, porque Twitter, Facebook, etcétera, todas las grandes redes sociales, las que lo manejan, hacen un control de información. Sí, Trump le cerraron todas las cuentas. O sea que al que está, digamos, habla en contra de la ideología de género, o habla en contra del lobby gay, etcétera, etcétera, yo doy fe de eso, que te cierran la cuenta. ¿A usted le cerraron cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, a mí me cerraron una cuenta, y además muchas veces hay tweets que no los bloquean. O sea, mando el tweet y ese tweet nadie lo vio. O sea, y no me figura entre, digamos, en el perfil como enviado. Como enviado. O sea, está enviado, está recibido, pero está censurado por Twitter. O sea, esto es así. Pero bueno, vamos entonces a la otra cuestión, es decir, de cómo logran modificar al individuo, a la familia, al entorno social. Bueno, entonces, hablamos de la injerencia del Estado en educación. En la parte en educación, ¿cómo se ha manejado todo esto? Es decir, ¿cómo se mete la ideología de género en la educación? Muy sencillo. La reforma educativa que hubo en la época de Menem consistió en que todos los docentes quedaban, digamos, en 2 o 3 años quedaban anulados para poder ejercer la docencia, salvo que hicieran determinados cursos que les permitieran conseguir un puntaje que los rehabilitara para poder enseñar. Bien. Entonces, primera cuestión, yo con eso reeduco, entre comillas, a todos los docentes y les voy metiendo la ideología de género. Segundo, se pusieron contenidos mínimos educativos por cada ciclo y por cada curso. Listo, sí. Entonces se hizo en la reforma educativa. Lo que se hace es poner contenidos mínimos de cada materia y dentro de cada ciclo. Pero los contenidos mínimos que se propusieron eran contenidos máximos, no mínimos. O sea, por la carga horaria y la cantidad de cosas que había que estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo los contenidos mínimos que todo el mundo debe asegurar, y esos contenidos mínimos son máximos, yo puedo meter la ideología y me aseguro que en todas las escuelas se den ese contenido ideológico. Y el tercer punto es la reforma de los libros de texto. O sea, si yo cambié los programas, tengo que cambiar los libros de texto. Entonces, ¿qué han hecho las grandes editoriales de libros de texto? Muy sencillo. Hacen el nuevo libro de texto, pero además hacen otro cuadernillo especial para el docente, de manera que el docente tenga ahí todas las clases prácticas, todos los trabajos prácticos, ya los tenga el docente y se los regalan al docente. Entonces, ¿el docente qué hace? Da como libro de texto el que él ya tiene, el libro suyo donde tiene, digamos, asegurada, el resumido. Claro, ya tiene todas las tareas hechas. Claro. Y entonces, con 3 o 4 editoriales de estas, entre otras Santillana, por ejemplo, que es difusora de la ideología de género de acá la China, entonces las principales editoriales que han hecho esto. Entonces yo tengo cerrado el círculo. Que eso es lo que han hecho en Argentina, lo que han hecho en América Latina y lo que han hecho en casi. Es si manipulan el tema del lenguaje, sería así. Claro, hay una manipulación del lenguaje. Entonces, por ejemplo, ¿cómo manipulo el lenguaje? Se utilizan técnicas de lavado de cerebro. La manipulación del lenguaje consiste en esto, así básicamente.
tomo una palabra del lenguaje común, la voy transmitiendo con el contenido, digamos, con el significado que todo el mundo entiende, la voy, digamos, difundiendo en los medios de propaganda y la voy difundiendo en el sistema educativo formal, sutilmente cambiándole el contenido a la palabra. Es decir, el significado. El significado. Entonces, pasado cierto tiempo, la gente repite la misma palabra con el nuevo contenido. ¿Nos da un ejemplo, Doc? Por ejemplo, la palabra género. La típica palabra es la palabra género. Género, o sea, yo tengo que utilizar una palabra equívoca para poder hacer manipulación del lenguaje. Las palabras equívocas son palabras que significan varias cosas que no tienen relación una con otra. Depende del contexto en que lo uses, sería así. Claro, yo para poder saber lo que significa, si yo digo, por ejemplo, vela, si yo digo la palabra vela, ustedes no saben a qué me estoy refiriendo. Y claro, depende. Me puedo referir a pasar la noche en vela, me puedo referir a la vela de un barco, o me puedo referir a la vela para prender la luz cuando se apaga, se corta la luz. Claro. Entonces, si yo digo solo la palabra vela, nadie sabe lo que estoy diciendo. En el contexto de una frase, todo el mundo entiende cuál es el significado que yo le estoy dando a la palabra vela en esa frase. Con la palabra género sucede lo mismo. Es una palabra equívoca. ¿Por qué? Porque género puede ser el género humano, pero puede ser una tela. Claro. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el género humano con una tela? Absolutamente nada. Pero también las palabras decimos que tienen género femenino, género masculino o género neutro. Claro. Incluso el género femenino, masculino o neutro de las palabras es una atribución arbitraria. Porque, por ejemplo, esto es una corbata. La corbata es femenino. Sí. ¿Qué tiene que ver con una mujer esto? Nada. ¿Esto qué es? Un pullover. El pullover masculino. ¿Qué tiene que ver con un varón esto? Nada. O sea, yo estoy atribuyendo masculinidad o feminidad arbitrariamente. Exacto. Pero además, dependiendo del contexto cultural, dependiendo del idioma, el mismo concepto puede ser masculino, femenino o neutro. Por ejemplo, sangre. El concepto de sangre, todos sabemos lo que es. La sangre en castellano es femenino, pero en italiano il sangue es masculino. Y en inglés the blood es neutro. Claro. O sea, la misma cosa puede ser masculina, femenina o neutra, dependiendo del contexto cultural, porque el idioma es el contexto cultural. Y ya estamos en la ideología de género. O sea, yo puedo atribuir arbitrariamente, dependiendo del contexto cultural, lo que es ser varón, lo que es ser mujer. Y por eso querían modificar todo lo que es nuestro lenguaje, hablando, querían algo neutro. Claro, el lenguaje a términos inclusivo. Que vos decís, ¿de dónde es inclusivo? Porque al mismo tiempo vemos cómo van manipulando el término que nosotros tenemos un por qué hablamos así. Nuestro origen latino, nuestro origen, hay un significado. Hay un término que siempre yo digo, presidente, el ente es el que le da la autoridad. No hay presidenta, porque no existe en nuestro lenguaje. Estudianta. Es un significado determinado por nuestro, es decir, están distorsionando también el mismo lenguaje y quieren imponerlo. Ya hay lugares en Europa que prohíben el lenguaje supuestamente inclusivo. Estamos lejos de ser inclusivo. Inclusivo es sumar a gente discapacitada, el braille. ¿Por qué no aprendemos el braille para que podemos escribir braille y los chicos se pueden comunicar, a la gente que no puede ver se pueda comunicar? El lenguaje de señas, esos son lenguajes inclusivos, sí. ¿No? Distorsionan nuestro lenguaje, ¿no es cierto, Doc? Sí, por supuesto. Es decir, el tema del lenguaje inclusivo es otra forma, una manera también más o menos explícita o más o menos subliminal de imponer la ideología de género. Ahora, hay que tener en cuenta esto. La ideología de género se impone totalitariamente, se impone como totalitario es el nazismo, totalitaria es la ideología de género. O sea, esto, con violencia. Con violencia, es decir, esto, el que no lo acepta, hay que excluirlo. Pasa a ser un muerto civil. Es decir, el que no acepta la ideología de género tiene que ser extinguido. Entonces, bueno, no se trata de matarlo, como a lo mejor era la idea del nazismo, esto es demasiado brutal para nuestra sensibilidad, pero simplemente se lo silencia, queda afuera, fuera de foco. O sea, esta persona no habla el lenguaje inclusivo, esta persona no acepta la ideología de género, con lo cual va preso. Los padres en Alemania, Estados Unidos, en Canadá, etc., los padres que
se niegan a que sus hijos reciban educación en ideología de género, los terminan metiendo presos. Acá te sanciona el INLADI o al chico le hacen una sanción o lo que sea. Es decir, van buscando, van avanzando de a poco, digamos. O sea, y constante, cosa de constante y la violencia va aumentando en medida que aumenta la resistencia. ¿Cómo estamos hoy? ¿La sociedad lo está aceptando o están ganando? A ver, no sabría decirlo así en términos estadísticos, no tengo ni idea, pero hay de todo. O sea, hay mucha gente que ya habla el lenguaje inclusivo, qué sé yo, como imponiéndolo ideológicamente. O sea, hay algunos profesores universitarios que hablan el lenguaje inclusivo para imponerlo. Alguna que otra jueza también ha escrito su sentencia en lenguaje inclusivo como para tratar de imponerlo. Pero la inmensa mayoría de la gente no habla el lenguaje inclusivo, habla normal, habla en castellano. Y hay también otro porcentaje de personas que estamos oponiéndonos directamente al lenguaje inclusivo. Por ejemplo, típica cosa que se puede hacer, es decir, no hablar de hombre como sinónimo de varón, sino el hombre dejarlo como el genérico de la especie humana. Hombre que puede ser mujer o varón. Claro. Y usar varón para el varón. Entonces, hablan como de personas, ya no hombre o mujer, sino de personas que incluyan los dos. Eso también se utiliza. Se puede utilizar y también en castellano se puede hablar de persona humana o de las personas, eso sí, también. Pero si yo voy a hablar de las características, ya tengo que hablar de mujer y de varón, porque tenemos características distintas. Le voy a hacer una pregunta porque yo sé que usted es pro vida. ¿Sí? ¿Por qué impusieron el tema del aborto? Es decir, ¿por qué surge este tema en un país que es católico, tiene base religiosa, de la comunidad? ¿Por qué se ataca a la familia? ¿Por qué se ataca es que es un postulado de la ideología de género necesario. O sea, si varones y mujeres somos lo mismo, o sea, somos idénticos, si varones y mujeres somos idénticos, o sea, la única diferencia son las diferencias físicas entre varón y mujer, nada más. Psicológicamente, cada uno pudiera autorrealizar su propio género, es decir, cada uno piensa que ser varón o ser mujer es lo que se le ocurre y eso llevarlo a la práctica, que eso es lo que dice la ideología de género hasta el final. Entonces las únicas diferencias entre varones y mujeres serían las diferencias físicas. Y entre esas diferencias físicas está que la mujer puede quedar embarazada y el varón no. Por lo tanto, según la ideología de género, para que haya igualdad de género, la mujer tiene que tener derecho a abortar con total libertad. Bueno, y el derecho del padre, pues con respecto, porque no el bebé es 50 y 50. Hubo un caso en el sur que un padre casado ya había estado buscando y pidió una medida de no innovar para que ella no aborte, porque él que se iba a hacer cargo de esa criatura y terminó que no se la aceptaran. Terminó abortando a la mujer. Es decir, ¿cuál es el derecho del hombre en cuanto a una pareja, un proyecto de vida común? Porque estamos hablando de que si somos iguales en una pareja, en una situación de familia, pero eso sí tienen obligación de mantenerlo si ellos deciden. Entonces, ¿dónde está la equidad? No hay ninguna equidad en absoluto. Es decir, en el contexto de la ideología de género, como la mujer queda embarazada, ella es la única que decide y puede decidir hasta el instante antes del nacimiento. Punto. Eso en el contexto de la ideología de género. No hay que buscar ni igualdad, no hay que buscar razonabilidad, no hay razonabilidad. O sea, la ideología es absurda. Y este gobierno ha manifestado ya cuando eran candidatos que le iban a implantar y lo implantaron. Aclaro que fue la única promesa que cumplieron, porque toda la demás promesa de poner plata a los argentinos, la promesa de más trabajo, la promesa de más, todo le salió mal. La única promesa que cumplieron, desgraciadamente, fue esta. De matar gente. Matar gente, matar argentinos. ¿Y hoy cómo estamos? En todo el contexto de la ideología de género. El contexto de la ideología de género está avanzando, o sea, hay un ministerio de géneros, de la mujer, género y diversidades, que tiene un presupuesto que equivale al 3,4% del presupuesto nacional, o sea, tienen dinero para hacer dulce de leche. Y eso se está viendo en todas las medidas que están tomando. Es decir, esto del género está avanzando con el gobierno de los Fernández
realmente el avance que ha tenido en Argentina ha sido demencial. Por supuesto, la ley de aborto es como el elemento más importante, digamos, de todo esto, pero acá hay que sacar un carnet de conducir y hay que hacer un curso de género. Hay que, cualquier cosa, los transportistas tienen que tener un curso de género. Claro, el problema es asfixiante. Sí, lo biológico no se puede negar. Hubo una medida cuando era gobernadora Vidal que establecía que los trans podían competir en las Olimpiadas o deportivamente como si fueran mujeres. Sí. Y por supuesto arrasan, porque Sí, biológicamente, sí. y decir, no tenés las hormonas masculinas, porque ellas los tienen naturalmente, quieran o no, aunque se pongan lo que se ponga, tienen hormonas masculinas, y la deportista mujer está en desventaja, es decir, con toda esta estructura cada vez se está desprotegiendo más a la mujer. Nos vayamos a otro tema, pueden ir a abortar niñas de 13 años y solas, dice la ley, no la modificó el presidente, y eso que lo habían puesto para modificarla, que habían negociado que eso lo iban a modificar ya en la reglamentación. Exactamente, no la modificaron. Quiere decir que la niña de 13 años va con su violador, ¿y cuántas veces va a abortar esa criatura? Qué desprotección a las más humildes también, ¿no, doctor? Sí, ahí quisiera decir dos cosas. Uno, esto de que el aborto es libre y además no debe quedar ningún rastro. Esto lo que hace es perpetuar los abusos que se dan en el entorno, digamos, no familiar, porque no son familias, pero sí en el entorno doméstico. Hay que eliminar todas las pruebas, pero claro, al eliminar todas las pruebas estoy dándole carta blanca a la mujer que aborta porque quiere abortar y estoy perpetuando el abuso en la que tiene abuso en su entorno. Terrible. Doctor, sabemos que acá el partido no está en constitución, está en formación, es decir, hoy no es partido y usted forma parte de es apoderado del partido, ¿no es así? Apoderado del partido y miembro de la Junta Promotora. Bien, están viniendo las elecciones, las PASO. ¿Cómo se está presentando? Hay una campaña muy fuerte de diferentes referentes en Capital Interior para juntar adhesiones y se está invitando. Uno de ellos, el referente Córdoba Capital, es Sergio Díaz, que ha hecho una campaña de 1000 adhesiones para lograrlo. ¿Pero pueden participar ahora en las elecciones de las PASO siendo en Constitución? Estando en Constitución, oficialmente no, porque para poder participar en las PASO por lo menos hay que tener personería provisoria. La personería provisoria la dan cuando la Justicia Federal recibe 4000 adhesiones y las contabiliza y verifica que sean verdaderas. Entonces, como todavía no tenemos las 4000 adhesiones verificadas, entonces de momento no. A lo mejor, eventualmente podríamos conseguir las 4000 antes de que venza los plazos para la presentación de listas, podría ser, y en ese caso podríamos ir en una alianza. Pero existe la posibilidad de, que es lo que hay tratativas avanzadas en ese sentido, de integrar, digamos, un lema de alguna otra agrupación, algún otro partido que esté reconocido. ¿Por qué es importante participar en política? Bueno, porque si no, nos comen los piojos. O sea, a ver, nos quejamos porque los gobernantes son corruptos, lo cual es cierto, es totalmente cierto, son corruptos. Pero si no los desbancamos, serán siempre los mismos. O sea, el problema es que las personas capaces y decentes nos hemos apartado de la política y le hemos dejado la política a los profesionales de la política y a los corruptos. Entonces, claro, el tema es de qué me quejo después, si yo le he dado el espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer es involucrarnos. Y acá la grieta no es entre los que gobernaron antes y los que están gobernando ahora. Son igualmente corruptos, igualmente ineficaces e inútiles, nada más que unos son de guante blanco y otros de guante negro, nada más. Lo único que los diferencia son cuestiones totalmente cosméticas, nada más, absolutamente nada más. Entonces la grieta es entre los que trabajamos, los argentinos que trabajamos y que somos honestos, que vivimos en nuestro trabajo y que tenemos nuestra familia, y la casta política. Esa es la única grieta que hay. Lo que tenemos que hacer es involucrarnos, y para poder involucrarnos hay que hacer partidos políticos nuevos. Ya los partidos políticos que están copados por
profesionales de la política, ya ahí no se puede hacer absolutamente nada. No, si Y no NOS, te dejan crecer. efectivamente, La verdad que NOS sí. es una apuesta en este sentido. Vamos a poder volver a los pilares que formaron este país, el honor, la palabra, la familia, el respeto. Es que si no volvemos vamos a desaparecer como nación. O sea, una nación que no tiene un ethos, o sea, un sentido ético profundo y que lo identifique respecto de otros países, termina siendo absorbida por otra cultura, otra nación, otro pueblo, lo que sea. O sea, desapareceríamos si no retomamos nuestros orígenes, nuestras tradiciones, nuestro sentido religioso, etc. Nuestros valores, ¿no? Nuestros valores nos comen los piojos. Totalmente. Entonces, en cada elección hay una nueva oportunidad de renovar y tener una chance, ¿no? De respetar, y que no es en vano, cada voto vale, es una apuesta al futuro, sería cada voto. Sí, y fíjense, esto hay hasta unas palabras que se utilizan que apuntan a esto muy claramente. Se habla de espacios, son espacios porque no tienen ninguna identidad. Entonces un espacio puede ser más grande, más chico, pero es un espacio, o sea, no es nada. No es un partido político, no tiene un ideario, no tiene una declaración de principios que se cumple, sino que son espacios donde se juntan todos ¿para qué? Para ganar el poder y entonces poder robar, mentir, coimear, etcétera, etcétera. Es decir, son espacios. Lo que hace falta son partidos políticos, de verdad, que tengan su identidad, que tengan su impronta y que sean fieles a esos principios que dicen sustentar. ¿Qué significa el NOS? ¿Por qué se llaman NOS? Por el comienzo del preámbulo de la Constitución Nacional. Nos, los representantes del pueblo argentino. Hay que vincularse, hay que participar, hay que revertir esta situación. De verdad, doctor, muchísimas gracias. Una explicación perfecta de todo lo que estamos viviendo y una chance, ¿no? Una oportunidad a que esto se revierta. Sí, sí, y es importante, es un año electoral, hay que pensar el voto y pensar, por ejemplo, algunas cosas elementales. Lista donde haya un abortista es lista contaminada y no se puede votar. Uno solo ya no se puede votar. O sea, busquemos, porque si mezclamos buenos y malos, entonces son las listas sábanas, ¿no? Las listas sábanas que son 10 malos y uno bueno. Entonces por el bueno la gente lo vota. No, hay uno malo, uno intragable porque, por ejemplo, es abortista, o porque está con la ideología de género, o porque es corrupto, o porque es coimero, o delincuente, o que tenga prontuario. Efectivamente, uno solo, entonces esa lista está contaminada y no se puede votar. Es la única manera. Hay que votar la persona y no la lista, sería las personas individuales. Todos los integrantes de la lista. Excelente. Muchísimas gracias, el doctor Jorge Escala en Hablemos Claro y Hagamos Algo.